Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, amigos nicaragüenses. Bienvenidos al nuevo programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre y con mucha humildad, les agradezco el tiempo que nos dan para ver nuestro programa. Este programa, como ustedes saben, se basa solo en una ley: decirle a ustedes siempre la verdad, aunque se moleste quien se moleste. La historia tiene que ser contada y tiene que ser contada con la verdad. Por favor, como siempre les pido, y es bien importante, que se suscriban. No cuesta nada y es absolutamente secreto. Es segundos lo que le tomaría suscribirse al programa de YouTube en Una Hora con Álvaro Somoza. Bien, el programa de hoy va a ser muy interesante. Es dos tópicos bastante distintos, pero creo que les van a gustar mucho. El primer segmento de hoy se titula Los niños de Nicaragua, cuando el silencio grita. Hay silencios que gritan. Hay dolores que no caben en palabras. Hay historias que necesitan ser contadas. Aunque nos quiebren la voz, aunque nos desgarren el alma. Hoy les voy a relatar varias historias cortas, pero son desgarradoras. Y es importante que las pongamos en perspectiva. Han pasado 45 años, largos años, desde que el mundo miró a Nicaragua y muchos soñaron, desde jóvenes idealistas, poetas, empresarios, estudiantes, en fin, un sinnúmero de internacionalistas que se decían ser soldados por la democracia, cruzaron la frontera desde sus países para luchar por lo que resultó ser una mentira, un engaño. Sus líderes, que es impresionante eso, sus líderes les mintieron a estos jóvenes idealistas. Empresarios les mintieron. Y también un sinnúmero de internacionalistas que decían ser soldados cruzaron de su país a Nicaragua, se enfrascaron en Costa Rica y querían invadir a Nicaragua. Armas de Cuba, de Venezuela. Sus líderes les hicieron promesas de mejorías, de cambios, de esperanzas, con canciones revolucionarias, con manos que decían construirían escuelas, dar clases, etcétera, etcétera. Hoy ya sabemos que esos diabólicos líderes ocultaban un plan macabro de convertir a Nicaragua en otra Cuba comunista. Ese fue el plan original socavado del sandinismo, con la tal revolución, un experimento del cambio político que en Nicaragua fue un rotundo fracaso. La tal revolución no solo destruyó la fenomenal economía del granero de Centroamérica, sino que se llevó en el saco a más de 80,000 muertos entre las dos guerras. No solo confiscaron a su antojo, sino que los líderes de la tal revolución
se distribuyeron muchos de esos bienes confiscados a su discreción. Y lo peor es que el cómplice de ellos, un solapado sandinista, Toño Lacayo, los amnistió en el año 90. La tragedia sigue echando sangre. Desde 2018, la dictadura sandinista Ortega Murillo han exilado a más de 800,000 nicaragüenses, además de seguir en la cacería de inocentes, indefensos y desarmados seres humanos. El domingo 24 de noviembre, como darles un ejemplo, el último de esta historia, a las 2:30 de la tarde, un domingo, en San Rafael del Sur, en Nicaragua, la inocencia de un niño de 11 años fue brutalmente interrumpida. Su padre, el periodista y empresario nicaragüense Henry Briceño, estaba en su casa con su familia apenas terminando de almorzar, con su esposa, su hija y su niño de 11 años. Cuando el sonido de 4 patrullas policiales con luces y todo, sirenas, quebró la paz de esa tarde dominical. 20 policías fuertemente armados, dirigidos por el comisionado mayor Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez, conocido como el Verdugo de San Rafael del Sur, quien se reportaba continuamente con su jefe en Managua, el comisionado general Rocha, irrumpiendo en su hogar sin orden judicial, sin orden alguna, a punta de terror, gritos y fusiles. Los secuestraron sin dejarlos sacar ni una hoja de papel. Nada, absolutamente nada de su hogar. A la fuerza. Los dividieron en 2 vehículos y se los llevaron hasta la frontera de Costa Rica, siendo abandonados en la noche en un camino de tierra y lodo, sin saber la familia Briceño y el niño Briceño, que estaba horrorizado, a dónde estaban. Los recibió en ese punto un grupo del ejército de Nicaragua y, como referencia a las últimas palabras de la autoridad nicaragüense, les dijeron: váyanse a la M, y los empujaron hacia la oscuridad. Con el terror de ser asesinados, empezaron a caminar en la oscuridad. No tenían celulares, no podían ni siquiera alumbrar a dónde iban. Horas pasaron hasta que al final llegaron a ver unas luces que, al llegar a ellas, descubrieron era el poblado de Peñas Blancas, al lado de Costa Rica. Ahí, totalmente solos, sin nada más que su ropita y sin frazada, el niño Briceño de 11 años durmió en una banca fría de cemento con su madre, su hermana y su padre en Costa Rica, siendo el niño Briceño el primer niño desterrado de su país. La dictadura no solo le robó su hogar, sus amigos, sus juguetes, su escuela, sino que también le robaron su país. Este destierro no es un hecho aislado. Es el segundo capítulo de la famosa Revolución de 1979. La continuación de una historia sangrienta, versión 2018. No nos olvidemos de otras barbaries, como el caso del Pollito Junior Gaitán. El 2 de junio,
junio de 2018, en Masaya, un niño de 15 años se arrodilló suplicando por su vida. Junior Gaitán, conocido cariñosamente como Pollito, alzó sus manitas desarmadas hacia la policía. No me dispares, no ando nada. Imagina el horror de ese muchachito. Esas fueron sus últimas palabras, antes de que una bala atravesara su pecho. Un niño. Su madre llegó, la pobrecita, poco después, abrazando el cuerpecito de su niño sin vida, de su criatura, y le decía: hijo, vámonos de aquí, te voy a llevar a la casa, mi muchachito. Se me erizan los pelos solo contar la historia, se me hace un nudo en la garganta, como si aún pudiera la madre salvarlo, protegerlo. Amigos, esa es la policía de Nicaragua. Ese es el verdugo del pueblo. Y esos hombres son los que están defendiendo la dictadura de Ortega y Murillo. ¿Y qué me dicen del sueño de Patito? Abraham Castro. Abraham Castro, Patito, tenía un sueño: jugar en Maracaná, jugar fútbol. Cada vez que veía un juego de fútbol en la televisión, sus ojitos brillaban. Mamá, ¿te imaginas que yo me haga famoso y vaya a Maracaná a jugar? Su abuela había intentado de advertirle: hijito, usted no sabe lo que es una guerra. El 8 de junio, mientras corría junto a un periodista, las balas de un AK de la policía acabaron con esos sueños. Hoy su habitación permanece intacta, su ropita, sus zapatos, sus sueños, todo quedó ahí congelado en el tiempo. Para nunca más verá Maracaná. Los Ángeles del barrio Carlos Marx. Solo el nombre es insultativo. El horror alcanzó niveles inimaginables el 16 de junio de 2018. Darieli Osmari, de apenas 2 años, y Matías Eliseo, de solo 5 meses, murieron abrazados a sus padres cuando la policía y paramilitares incendiaron su casa. La familia Pavón se negó a permitir que francotiradores usaran la azotea de su hogar para matar a otros inocentes nicaragüenses. La policía, enfurecida, le respondió que se metieran a la casa, los enllavaron y fueron castigados. Brutalmente incendiaron la casa con ellos adentro, con todos adentro. Cuando los bomberos intentaron ayudar, la policía les disparó para impedirlo. Solo 2 hermanitas sobrevivieron, lanzándose desde un balcón hasta el suelo. Los responsables de estos crímenes, las personas que van a ver la justicia algún día, si no aquí en la tierra, con Dios. Ustedes, oficiales de la Policía Nacional. Usted, comisionado mayor Lázaro Clemente Quintanilla Álvarez. Usted, comisionado general Horacio Rocha. Yo lo conozco a usted. No me
explico cómo es posible que usted permita eso. Como comisionado Francisco Díaz, una bestia, asesino, cobarde. Y tristemente, los hombres de línea, todos los policías que obedecieron esas órdenes ilegales, inconstitucionales, inhumanas, que participaron en esos crímenes, todos son responsables. De los 355 muertos documentados en las protestas de abril de 2018, 27 eran niños. No son estadísticas. Junior, Pollito Gaitán, que suplicó por su vida de rodillas con sus manitos en alta. Abraham Patito Castro, que soñaba jugar fútbol, el entusiasmo de ir algún día a Maracaná. Darieli Osmari y Matías Eliseo, abrazados por las llamas. Y ahora el niño briseño, despojado de todo en su vida en Nicaragua, y su pequeña familia, fríamente acogido por los costarricenses. Gracias a Dios. Que no se les olvide la memoria y la justicia, señores de la policía y del ejército. No se les olvide. Estos crímenes son de lesa humanidad. No prescriben nunca. Donde ustedes estén, la autoridad los puede perseguir. En 20 años, si están vivos, los pueden juzgar, apresar y encerrar. No prescriben. Y llegará el día en que cada uno de los responsables deberá responder ante la justicia. La semana pasada les advertí a los efectivos de la policía que andan en la calle y al ejército que dejen de apoyar este criminal régimen dictatorial de Ortega y Murillo. Son dos asesinos psicópatas. Nadie en el mundo da órdenes de ese estilo. Nadie manda a traer francotiradores a Cuba y los pone a matar a gente fríamente desde las torres del estadio a 18 seres humanos. Les recomendé que tomaran las riendas, que buscaran un líder para hacer el esfuerzo humano que los convertiría en líderes héroes. Terminen con esta cruel y criminal dictadura. De lo contrario, van a ser juzgados como cómplices. Créanme, eso va a suceder tarde o temprano. La bola del mundo da vuelta, la vida cambia. Porque el sufrimiento y la sangre de los niños de Nicaragua no va a ser derramada en vano. Porque sus nombres jamás serán olvidados. Porque su memoria vivirá en cada protesta, en cada grito de libertad. Porque cada vez que un niño, como el niño briseño, es desterrado o es asesinado, revive la memoria de Pollito, de Patito, de Darieli y Matías. Mientras haya una madre que llore, mientras haya un niño que esté aterrado,
mientras haya una familia destrozada, seguiremos alzando la voz. Eso es lo que hace un verdadero patriota, un ser humano y un nicaragüense. Porque el silencio nos hace cómplices. Hace 2 semanas le hablé a los empresarios poderosos de Nicaragua. Recuerden lo que les estoy diciendo. El silencio los hace cómplices. Quizás no en un juicio, pero en la moral de ustedes, en la vista del pueblo, son cómplices por no pararse por 4 pesos que no necesitan más y se quedan callados. ¿Saben por qué les digo eso? Porque olvidar es matar a esa gente 2 veces. Quedarse callado y ser cómplice es matarlos 2 veces. Porque la justicia, aunque llegue tarde, va a llegar. ¿Y saben cuál es la última justicia? Cuando lleguemos a al último respiro. Les garantizo que su alma va directo al infierno. Porque el Señor les va a preguntar, ¿y para qué necesitabas más dinero cuando ya tenés cientos de millones y estás viendo a Patito, estás viendo al niño Briceño y no hiciste nada? Por los niños de Nicaragua, ni el olvido y mucho menos perdón. Siento mucho diferir con el Papa en eso, pero no hay perdón con gente que le hace eso a una criatura inocente, a una persona que se quede silenciosa y sigamos acumulando plata, plata y más plata. Y los niños están muriéndose, están siendo desterrados, están durmiendo en bancas frías en un país extraño, en una noche fría. Pero sigamos haciendo plata. ¿Qué es lo que aprendieron en el pedagógico en el Centroamérica? Porque yo estudié con muchos de ustedes. Párense, ¿qué es lo que les falta? Hay moral, valentía, honor, dignidad, respeto. ¿Qué? ¿Cuál de ellas no les dieron clase? No se olviden de las palabras de la filósofa Alisa Signoveina, conocida como Ayn Rand. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar esa realidad. Se lo voy a repetir. Podemos, le voy a hacer mi versión, podemos ignorar la realidad, pero no podemos ignorar las consecuencias de ignorar esa realidad. Piensen, un auto de conciencia. Yo sé que debe ser doloroso para muchos en el actual liderazgo de la dictadura. Debe ser muy difícil tener que admitir que el liberalismo del siglo XX, de aquellos Somozas que decían que eran dictadores y todo, la vida era 1000 veces mejor en Nicaragua. Debe ser muy difícil tener que aceptar eso, quizás en el closet de su casa escondido. Yo sé que debe ser muy doloroso para esa gente aceptar que el Partido Liberal Nacionalista y que los 3 Somozas, con todos sus errores, eran muchísimo mejor, donde el hombre de a pie, el ser humano sencillo, era miembro de ese partido porque le ayudó en su vida, porque le hizo caminos, porque le puso electrificación, porque le hacía la vida barata. Le ayudó a forjar una mejor calidad de vida.
Yo sé que eso para ustedes debe ser muy difícil. Para el liderazgo de la enfermiza y cruel dictadura debe ser arrecho admitirlo, y algunos no lo admiten. Pero por 50 años ese Partido Liberal y los tres Somoza le dieron la mejor vida a los nicaragüenses en la historia. Y los números están ahí. Yo no los estoy inventando. Véanlos, búsquenlos. Y no como el Partido Sandinista que ustedes pertenecen, que es una militancia de terroristas. Si te vas, te jodés. Yo sé que debe ser muy duro aceptar que al fin y al cabo Somoza no cayó por las manos sandinistas, ni las armas sandinistas. No, ustedes saben que eso no cayó por eso. Ni los internacionalistas que jamás pasaron de la colina 155, se subieron y la guardia los mandó a la porra y los volvió a sacar. Se tomaron la frontera y la guardia los volvió a sacar. Nunca entraron a territorio nicaragüense y lo sostuvieron. Causaron la muerte de más de 40,000 nicaragüenses para nada. Ustedes saben perfectamente que el repliegue no fue estratégico, fue que era una juida de Managua porque se quedaron sin tiro y sin munición. El avioncito que llegaba a darle, se lo bajaron. Ustedes saben la verdad histórica y por eso este programa, la verdad histórica es que Somoza cayó porque los Estados Unidos le retiró su apoyo completamente. Somoza cae porque Washington decidió que su tiempo había terminado. Esa es la verdad. Ustedes fueron peones en el ajedrez político de la vida. Y como tontos útiles cayeron muertos 40,000, pobres inocentes. Ahí está la gran ironía. Ese imperialismo que tanto odiaron y todavía odia. El Daniel se llena la boca diciéndole los yanquis. Pues qué triste debe ser para Daniel que su gente no fue la que causó la caída. El ejército de Nicaragua, que era mucho menos en números que los sandinistas y menos armado que los sandinistas, no fueron los que causaron la caída. Fue el yanqui el que dijo, hasta aquí nomás Somoza. Yo tengo que admitir aquí que tristemente mi tío no vio la necesidad de partir antes que llegara a esa situación. Y yo lo comprendo porque él tenía un partido, tenía miles de personas, pero no estaban armadas como el sandinismo. Entonces no se querían meter. El pueblo no es un pueblo violento. Ustedes fueron peones en el tablero político de la era. Lo más trágico de esa historia es que habiéndole servido una bella Nicaragua en bandeja de plata en 79, es cierto, había una guerra y había cierto daño, pero el país y su economía estaban funcionando. En vez de aprovecharse y convertirla en las falsas promesas que habían hecho, más bien la destruyeron. Más bien borraron toda la posibilidad de un futuro brillante para 2 generaciones, asesinando a decenas de miles y retrocediendo a Nicaragua en todo sentido 50 años. Ese fue el logro del sandinismo. Y ustedes que hoy en día están respaldando esta dictadura, algún día, en paz, la historia se va a publicar. ¿Y saben qué van a decir de ustedes? Se van a reír y burlarse. Y si no creen que ustedes van a ser testigos de esa burla del pueblo, esa ira que va a tener el pueblo, piensen otra vez. Sus hijos, sus nietos, van a ser
por el resto de sus vidas humillados por la estupidez de ustedes. Ustedes y yo sabemos que todo lo que les acabo de decir es la pura verdad. Entonces les hago una pregunta. ¿Qué están esperando? ¿Qué buscan para terminar esta pesadilla? Una pesadilla que es un cáncer, y el cáncer se come. Y se lo va a comer tarde o temprano. Actúen, conviértase en héroes nacionales y borren del mapa a estos criminales. Dijo un escritor americano, la gente suele afirmar tener hambre por la verdad, pero detestan el sabor cuando se les da de comer. La verdad, como ustedes saben, a veces duele. Ustedes que todavía apoyan los criminales dictadores, recuerden que hubo un tiempo cuando jóvenes idealistas, miles de ellos, miles, apoyaron las promesas de quienes no tenían ni la experiencia, ni la educación, ni el capital para poder entregarles las promesas falsas. No tenían un interés sincero en cumplir esas promesas. Lo peor es que en ese tiempo las condiciones de Nicaragua eran años luz mejores de las condiciones de hoy. Y si en ese tiempo hubo gente idealista y valiente, aunque los engañaron, eran valientes. Imagínense cómo se van a reír de ustedes en un futuro, de sus hijos y de sus nietos. Ah, vos sos hijo de aquel policía, qué estúpido que fue tu papá, qué imbécil que fue tu tío. Les van a decir eso por ustedes. Esos jóvenes fueron utilizados por algunos empresarios que engañaron al pueblo en 78 y 79, les volaron plata por debajo, etcétera, etcétera. Hoy en día, quiero que sepan que muchos de esos empresarios son 20 veces más ricos de lo que eran en 79. Vuestra lucha fue manipulada por los mismos intereses que decían combatir. La verdad a veces no tiene buen sabor, como les dije antes, como dijo el escritor. Pero sigue siendo verdad, aunque nos duela. Moraleja. Hoy en día la dictadura los está utilizando para que los mantengan en el poder. Están enriqueciendo a los 4 borregos, jefes de ustedes, para que les estén dando órdenes a ustedes de crímenes de lesa humanidad por los cuales ustedes los van a juzgar como criminales. Por favor, actúen con inteligencia, con el corazón patriota y con moral y dignidad nicaragüense. Ayúdenos a votar esta terrible, terrible dictadura. El segundo segmento de este programa es un poco distinto de lo que les acabo de contar. Y es que estamos llegando, es más, ya llegó la hora de un verdadero cambio. Creo que esto les va a interesar mucho. Con la nueva administración americana es indispensable para nosotros en la oposición reconfigurar la oposición, de verdaderamente reconocer que Nicaragua necesita una transformación total, sobre todo en el área de educación,
La educación es el único vehículo que puede pasar los atolladeros que tenemos por de frente. Es el único vehículo con esa transmisión que va a darnos la fuerza para pasar, porque de lo contrario vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que educar a los jóvenes. Y esto es un problema, esa transformación es un problema que va a tomar décadas, o tal vez no tantas décadas, pero por lo menos una década, la cual no se puede lograr sin que la verdadera oposición en sí, la oposición, se reestructure. La falta de unidad ha dado cabida a la comunidad internacional de actuar sin la necesaria y efectiva contundencia. Es más, con información falsa y equívoca han actuado, debido a las distintas posiciones provenientes de las dos principales tendencias políticas que han habido. Ustedes ya lo han visto. Están aquellos que yo les llamo los solapados, ¿verdad? Aquellos que públicamente niegan ser sandinistas, pero que en su corazoncito aquí adentro sienten el fervor de los resentimientos que ellos tienen y a la vez actúan de forma conjunta con sandinistas, específicamente con personas que son ex miembros de los círculos de mando de los años 80 y que internamente apuestan a la renovación del sandinismo. Quizás ya no lo digan de esa manera porque ya se dieron cuenta que eso no va a volar. Pero solapadamente están trabajando para llegar a renovar el concepto sandinista, que es nada más que un poco de acomplejados ladrones que se apoderaron de Nicaragua a través de las armas. Esta gente ni siquiera ha reconocido el total y criminal fracaso de esa ideología, y mucho menos haber dicho mea culpa. No lo han hecho. Pues en el fondo de sus corazoncitos acomplejados están dispuestos a apoyar una reedición del sandinismo, pero esta vez sin Ortega. Con o sin Ortega, esta gente jamás gozó de más del 38% del apoyo popular. Recuerden eso. Con o sin Ortega, en elecciones en Nicaragua, nunca pasaron del 38% del apoyo popular. Y eso con toda clase de mirrufias y chanchadas como el ratón loco, y etcétera, etcétera. Por el otro lado, estamos los que rechazamos el retorno del sandinismo completamente. Los que formamos el grupo de antisandinistas. Históricamente nos avala más del 53% del apoyo de votantes sostenible en varios procesos electorales. Quienes descendemos de un linaje democrático, no somos militantes, somos partidarios de la democracia, somos liberales, conservadores, pero no somos militantes sandinistas. Creemos en la democracia, creemos en el capitalismo, creemos en la libertad. Eso que no les dé vergüenza decir, somos de creencia democrática, liberal, capitalista y libres. Lo que está más que claro es la necesidad de una reestructuración de las fuerzas opositoras para que de forma conjunta se logre hacer realidad una plataforma con la suficiente credibilidad para los nicaragüenses. A nosotros nos parece necesario
que la nueva administración del presidente Trump con el senador Marco Rubio, a través de los principales actores involucrados, tales como Marco Rubio, María Elvira Salazar, Rick Scott, Carlos Jiménez, en fin, todos los hispanos y otros muy de acuerdo con nuestros conceptos. Escuchen las propuestas para evaluar el grado de organización, que es muy importante. Les voy a contar, solo me voy a salir un poquito de lo que les estoy diciendo. Recuerden lo que pasó con Monteverde. Monteverde quizás tuvo una buena intención de organizar un grupo pluralista, pero ¿cuál fue el problema de Monteverde? Que no quisieron ser honrados con ellos mismos y por ende con nosotros, de que quien lo controlaba eran ex sandinistas, ahora MRS, desde Humberto Ortega para abajo. Ese es el fracaso y es lo que dije anteriormente. Nadie que está metido o estuvo metido en el sandinismo de los 80 puede estar dirigiendo. Pueden participar como miembros si quieren, pero no pueden estar dirigiendo ningún movimiento político porque van a desvirtuar el esfuerzo. La gente quiere salir del sandinismo, no participar con ellos y mucho menos ser liderados por ellos. Escuchen las propuestas para evaluar el grado de organización, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, qué los opositores ofrecen. De lo contrario, nos van a dar a tol con el dedo. Para lograr avanzar y que no son parte de movimientos insensatos como Monteverde, que pretenden lo que no son. Recordemos algo muy importante. De seguir con los mismos y haciendo lo mismo, es imposible lograr que se logre algo nuevo y diferente. No se pretende excluir a nadie. Como les dije, hasta los sandinistas pueden meterse, pero no a dirigir o participar en la dirección, porque desvirtuarían el esfuerzo. Les voy a recordar una anécdota. Cuando el ingeniero Bolaños corrió para presidente, yo llegué a Nicaragua en uno de mis múltiples viajes porque estaba preparándome para irme a vivir a Nicaragua en el 2001. Y había un grupo de personas que se llamaban los amigos de don Enrique, que le ayudaban en la campaña, le obtenían plata, le daban consejos, etcétera, etcétera. Nadie quería que Arnoldo, que era el presidente del Partido Liberal, que era el vehículo que llevaba don Enrique, nadie quería, ni liberales, querían que Arnoldo saliera en las fotos ni nada por el estilo. Porque iba a desvirtuar la independencia de don Enrique. Y lo volvió a hacer Arnoldo en 2006. Se siguió queriendo meter. No entendió lo desprestigiado que estaba. O si lo entendió, le valió un balín. Pero eso fue lo que causó la división. El mayor culpable de que los sandinistas estén en el poder hoy en día se llama Arnoldo Alemán, que es una tragedia, porque como alcalde y presidente, aunque deshonesto, hizo una buena gestión, pero el ñaca ñaca lo mata. ¿Y qué es lo que pasó? Que su presencia causó que gente se echara y se volcaron al otro grupo. Y eso dividió la democracia. El que no quiera creer eso de vuelta está mintiéndose. El objetivo es incorporar
todas las distintas, pero serias fuerzas opositoras, no las solapadas, no las sandinistas de mentira, arrepentidos, no. Es que demuestren una organización seria y una dirección correcta. Con lo antes expuesto, a cambio de liderar el apoyo, fíjense bien, a cambio de ellos, el presidente electo Donald Trump, a cambio de, ok, yo les voy a ayudar, a cambio de eso, este nuevo gobierno tiene que obligar al grupo de opositores a converger en objetivos unificados, en converger con un solo propósito. Podemos ser 20 grupos, pero todos enfocados en una organización para seguir adelante. Quizás sea útil y muy conveniente para ese tipo de esfuerzos la formación de un grupo ad hoc, quizás de personas internacionales que no tengan partido en este entierro, que no agarran cancha, que no agarren lados, sino que ayuden. Hay personas que no me quieren a mí y les aseguro que hay a quienes yo tampoco quiero, pero que tanto ellos como yo debemos de participar en el esfuerzo. Esas personas ad hoc internacionales son las que van a servir de buffer, de amortiguadores para poder lograr esto. La total y completa interacción de todos los 20 o 30 o 40 grupos actúen como asesores en aras a conseguir consensos, aún actuando en sus estrategias individualmente. Podemos conseguir consensos en el objetivo y la forma de adquirir esas estrategias individuales. Esos consejeros ad hoc tienen que ser personas dignas, honradas, honorables, y por eso me fui a lo internacional, para que no digamos, ese porque vos lo querés porque ese está de tu bando. No, busquemos afuera. Eso es indispensable. Si queremos verdaderamente unirnos, eso es indispensable. Estamos en el tiempo perfecto. La nueva presidencia, Donald Trump, Marco Rubio, y el mundo quiere ver eso. No solo nosotros. Vean el ambiente. Trump no ha llegado a la Casa Blanca y ya está de presidente. La Casa Blanca está en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en su casa. Ahí están llegando líderes. Ayer invitó al premier o al presidente chino, Xi Jinping, a que llegue a la toma de posesión. Una movida magistral políticamente. Ahora, eso me lleva a un tópico que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de la OEA. ¿Por qué la OEA? Porque se llama Organización de Estados Americanos. Aunque Nicaragua se salió, los nicaragüenses vivimos en un país, en un estado americano. Nicaragua es un estado americano, nos guste o no. Aunque los sandinistas nos sacaron de la organización, Nicaragua y los nicaragüenses estamos en el continente americano. Por ende, tenemos que considerar la OEA. Yo no estoy de acuerdo y no es correcto tener a un secretario general de la OEA que tenga su agenda personal o que tome bandos. El secretario general es el que guía a los embajadores para llegar a consenso. Es el que les presenta las cartas correctamente. Es el que amortigua, observa, aconseja. Él no vota. Solo los embajadores pueden votar.
los ministros, pero el secretario general es importantísimo. Entonces, si tenemos, es que de lo contrario, si hay un secretario general que agarre bando, entonces yo estoy de acuerdo que Nicaragua no debe ser miembro de la OEA, porque entonces nos van a controlar la agenda de este hombre o de esta mujer, quien sea. La OEA tiene que ser imparcial y el actuar del secretario general, el actuar del actual secretario general deja mucho que desear. El secretario Almagro ignoró 2 claras solicitudes de organizaciones fidedignas de nicaragüenses en el exilio que representan a miles de nicaragüenses que pedían que se considerara en el hemiciclo, en la agenda de la organización, la deslegitimación del régimen dictatorial Ortega Murillo, previo a su salida. Es que es grosero lo que nos hizo Almagro. Sobre todo, absurdo e indignante cuando él mismo, Almagro, fue a Nicaragua, estuvo con un comité de observación como testigo ocular por una semana durante la supuesta elección de 2021, donde estaban presos los precandidatos y la elección estaba tomando lugar. Habiendo dicho él mismo, el grupo de observadores de la OEA, cuando todavía Nicaragua estaba en la OEA, que el proceso que ellos observaron fue ilegítimo, fue corrupto. O sea, la OEA determinó que los declarados ganadores de dicha elección fue el resultado de un proceso ilegítimo que hace entonces a los ganadores, obviamente ilegítimo. Sin embargo, aún con haber dejado el gobierno de Nicaragua salir de la organización, la OEA no lo declara ilegítimo. Hoy en día todavía no dicen que el gobierno de Nicaragua es ilegítimo. Y cuando tuvo 2 oportunidades, ¿y saben qué? Yo fui el portador de esa carta. Yo, Álvaro Somoza, fui a Washington y con un grupo de representantes de estos grupos fui a la OEA y le entregué, tengo recibo, la solicitud de convertir a Nicaragua. Ni siquiera la consideraron. Yo creo que hasta la botaron en la basura. Una segunda vez se hizo y un miembro que vive en Washington de estas organizaciones fue personalmente a entregar la solicitud. Tiene recibo sellado de la OEA. Ni nos respondieron, ni nos dijeron recibido aquí, vamos a considerar nada. Eso es dirigido por el secretario general. Es una tragedia y una irresponsabilidad que solo se le puede atribuir a los sentimientos personales del secretario general hacia Ortega. Acuérdense que él en su corazoncito quiere a Ortega. Francamente, es una vergüenza. Ya para terminar, les quiero pedir, por favor, consideren este programa y lo que se ha solicitado muy en serio. Estamos en un punto que no hay pie atrás. Tenemos a un presidente que claramente nos respalda. Tenemos un gobierno que respalda a ese presidente. Él ganó la Cámara de Diputados y el Senado. Está siendo apoyado por el mundo entero. Ahorita fue a París a la inauguración de la restaurada
Notre Dame, Nuestra Dama, la iglesia, la catedral que se incendió hace 5 años. Lo recibieron con alfombra roja a Donald Trump. A la esposa del presidente de los Estados Unidos la vieron como gato. Pues no quiero ser vulgar, pero esa es la realidad. La recibieron bien y se sentó a la orilla de Trump. Pero quien era el líder en ese momento del mundo era Donald Trump. Si no nos despertamos, si los nicaragüenses no nos damos cuenta de lo que tenemos en la mano, francamente, bye bye, porque se acabó Nicaragua. Este es el momento, se los estoy diciendo, este es el momento porque tenemos contactos con ellos. Un sinnúmero de nicaragüenses que estamos en la oposición, hemos hablado numerosas veces con Marco Rubio. Lo hemos tenido en desayunos, en restaurantes nicaragüenses. Hemos tenido conversaciones con él, con sus representantes. Hemos tenido pláticas con María Elvira Salazar, con Rick Scott. Le ayudamos a ganar su última elección hace unos meses. Si no nos despertamos los nicaragüenses, estamos fritos. Así que pongámonos el sombrero de pensadores, busquemos cómo quitarnos las distracciones, busquemos cómo unirnos y poner las distancias, porque más nos une que nos distancia. En nombre de Dios, que Nicaragua y los nicaragüenses tengamos la inteligencia de poder seguir adelante en este paso. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.